Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión. Antes de ir a ver cómo estamos con un par de proyectos que no habíamos visto ayer, que espero que se conecten, vamos a hablar, hemos estado hablando de nuestros datos, ¿verdad? Y hemos hablado de la calidad de datos, qué factores hay que tomar en cuenta para elegir los datos, para determinar esa calidad, cómo documentarlos, la importancia de identificar las fuentes, la validez, los cuidados que hay que tener, porque pues errores que puedan existir en los datos pueden tener sus consecuencias. Y hoy vamos a hablar de otro concepto, los metadatos. ¿Okay? Dentro de los datos que hemos estado manejando, que algunos de ustedes ayer han compartido, tenemos que identificar la posibilidad de que existan metadatos. Entonces, quisiera escuchar un par de opiniones. ¿Qué entendemos o qué son para nosotros los metadatos? Adelante, por favor. ¿Qué son para nosotros los metadatos? ¿O qué entendemos por metadato? ¿Conozco el concepto? ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son sus características? Enseguida vamos a ir a ver los conceptos, ahí los tenemos. Pero lo que me interesa es que ustedes me den algún ejemplo o vayamos por algún concepto genérico. ¿Qué es un metadato? Ya, Sergio nos dice un origen del archivo, es un tipo de archivo. Quisiera un poco más específico. Reni, adelante, por favor. Buenas noches. ¿Es el dato de un dato? Ok, ahí vamos a ir viendo de armar una estructura. Dato De un de dato. un dato. Como que entramos en una redundancia, ¿no? Me están hablando, un metadato es el dato de un dato. Efectivamente, ese es el concepto que tenemos que comprender de un metadato. Son datos de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Algún ejemplo? Un metadato. No necesariamente, o sea, los conceptos que tú me estás dando, Sergio, son muy genéricos, ¿no? El tamaño de un archivo, 50 megas, la descripción del archivo, podría ser el metadato, podríamos ver, pero yo quisiera algo concreto, porque si estamos hablando de dato de un dato, es porque nos van a proporcionar información sobre el origen, ¿verdad? Hace un momento escribiste algo por el estilo, Sergio. ¿No? Voy a buscar el chat. Decías origen del archivo, el tipo de archivo, el tamaño del archivo, pero eso tendríamos que englobarlo, ¿verdad? Tenemos que englobarlo en características del archivo. Si yo entro a un directorio, ¿verdad? Dentro de un directorio tengo, por ejemplo, esta carpeta. Esta carpeta tiene esta fecha, tiene un tipo, tiene un tamaño, tiene una ubicación. Entonces, de ahí podría empezar a buscar ese concepto de qué es un metadato. ¿Cómo podríamos? Un ejemplo concreto, pero que me digan, este es un ejemplo de metadato porque tiene varios datos. Dentro de lo que dice Sergio, está bien, acabo de mostrarles, ¿verdad? El origen, el tipo, el tamaño, el nombre, pero yo quisiera algo más concreto, algo que podemos visualizar e identificar que es un metadato. Héctor, Buenas noches, dicen. buenas.
Solamente tengo una pequeña idea. Fíjese que voy a poner el ejemplo de leche. En la leche, cada kilo tiene un 11% de calcio. Si hablamos ahora de una importación de 100 kilos, podríamos decir que el dato principal son los 100 kilos, pero un metadato sería cuánto calcio de esos 100 kilos estamos hablando. Y sería como 11 kilos de calcio puro. No hablamos de la leche, sino ahora de calcio directamente. Ya, más o menos, a ver, tú me has dicho 1 litro de leche Sí, tiene ¿cuánto calcio? tiene 11% de calcio. Ya, tiene 11% de calcio. Sí. El dato es la leche, digamos. Hablamos solamente de leche, pero un metadato sería, a ver, de esa leche, solamente hablando de calcio, ¿cuánto es? El metadato sería 11% de calcio. Ya, aquí podríamos sacar, por ejemplo, no sé, que tiene 3% de grasa, que tiene, no sé, 15%, me estoy inventando, ¿sí? De proteína. Ya estamos más cerca, ¿sí? Estamos ya disgregando lo que tiene 1 litro de leche. Pero vamos a un ejemplo mucho más concreto. La cédula de identidad. Nuestra cédula de identidad es un metadato. ¿Por qué? Porque dentro de la cédula de identidad yo voy a encontrar distintos datos. ¿Qué datos se encuentran en la cédula de identidad? A ver, enumerémoslo. El certificado de nacimiento, No, en una cédula de identidad. Profesión. Nombre, Perdón, vamos, Maricel me decía el certificado de nacimiento, lo que sí, va atrás que le ponen CN. sí, los títulos, certificado de matrimonio, divorcio, dependiendo, ¿no? Ok, le ponen, por ejemplo, CN, le ponen CM, le ponen, si no me equivoco, por ahí está mi carnet, o antes le ponían por lo menos el título o título en provisión nacional, nos vamos a Sí, inventar, ¿verdad? Que te ponen esto. Alguien por ahí me decía el nombre, está bien, ¿verdad? Pero no solamente va el nombre, ¿verdad? Va el nombre, va los apellidos, ¿ok? Ahí Sergio nos pone, está el estado civil, está la fecha. ¿Qué otros datos más encontramos? en el caso de los niños, si no me equivoco, aparecen los datos de los papás, ¿no? Ok, no sé si siguen sacando eso, pero efectivamente Sí, una vez lo vi, no sé si es vigente todavía. sí, está el nombre del padre y o la madre en el caso de los niños, ¿verdad? Es un caso especial, llamémosle así. Luego hay otros datos, no nos olvidemos, está la huella, es un dato, ¿verdad? La huella digital, la huella dactilar. Luego está la foto, luego está la firma. Y podemos encontrar una serie de datos más, ¿verdad? Y hay una serie que te ponen 3332, antes te ponían el lugar de emisión, etcétera. Pero, ¿por qué he puesto esta fecha en color rojo y el resto en verde? Porque hay distintas fechas, tal vez. No, porque también te podríamos decir que hay distintos estados civiles, distintas formas de huella dactilar. ¿Qué tiene en particular la fecha que diferencia de estos elementos? Que es un dato numérico. Ya está bien, pero hay algo más importante que esto. Gracias, Sergio. Efectivamente, la fecha es otro metadato, porque la fecha está compuesta, llamémosle el día, el mes y el año.
Entonces, dentro de un metadato, yo puedo tener metadatos como datos. Y puedo complicarla. Así de simple, puedo empezar a complicar. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué tengo que ir a un desglose de estas características? Porque yo puedo hacer analítica de datos hasta un nivel, llamémosle, atómico, ¿verdad? En base al mes. Cantidad de células de identidad emitidas durante el mes de febrero de personas cuyo mes de nacimiento es octubre. O puedo ir al detalle de un análisis de datos, cantidad de cédulas de identidad generadas en los 2 primeros meses que han presentado el certificado de nacimiento. Solteros, nacidos el año 84. Ya estoy entrando a un detalle de análisis mucho más delicado, mucho más exquisito. Entonces, los metadatos nos permiten hacer una analítica ya a un nivel mucho más detallado. Por ejemplo, aquí puedo tener estos datos de acá, son parte de por ejemplo, de cuando vayan a hacer ustedes su tesis. Es de un libro, es de una tesis, es de algún documento. ¿Por qué? Porque tengo un título. Tengo el autor, investigador principal. Tengo los colaboradores. Tengo el identificador, que el identificador puede ser un identificador del área en el cual se ha realizado. Puede ser un ISBN, puede ser un código ORCID. ¿Qué tipo de datos se están manejando? Datos relacionados a la investigación. Derechos, si es de distribución libre, si es que es con derechos de autor. Fechas, ese ya es un metadato. Idioma, ¿en qué idiomas se ha generado este artículo? ¿Dónde se lo ha escrito? Puedo tener mi resumen de la investigación o con qué áreas está relacionado. Entonces, la data que ustedes están manejando sí va a tener metadatos. Ayer en uno de los ejemplos, en el del taller mecánico, por ejemplo, está la fecha en la que se realiza el mantenimiento. Ahí ya tengo un metadato. Y si vamos a ese concepto, ¿verdad? ¿Qué es un metadato? Un metadato es un dato acerca de datos. ¿Sí? Un dato acerca de un conjunto mucho más grande de datos. Un metadato puede describir un elemento simple de un dato. Puede describir puede describir un elemento simple de un de un dato, de un dataset o de una colección. Un metadato puede ser empleado, puede ser utilizado para describir cualquier cosa, física o digital. Entonces teníamos el ejemplo de la leche, ¿verdad? Entonces el ejemplo de la leche, ¿qué es lo que nos indicaba? La leche está compuesta de, un litro de leche tiene 11% de calcio. Si es la leche PIL, ¿verdad? Ahí te dice 3% de grasa. Entonces tenemos el 3% de grasa. Tenemos X de proteína o de lactosa. Eso ya no nos vamos a meter ahí, no es nuestra área. Pero un metadato lo podemos encontrar en una etiqueta. Maricel ayer nos presentaba una tabla con 1000 datos, 1000 registros, si no me equivoco, de consumo de productos. A ella no le interesa hacer el análisis en cuanto al movimiento económico. Nos indicó que le interesa hacer el análisis
en cuanto a los horarios de consumo, pero había una columna en la que se describía el producto. Te hablaban el producto que estaba consumiéndose. Ese producto lo puedo transformar en un metadato. Una hamburguesa. Una hamburguesa como producto, ¿qué tiene? Tiene pan, tiene la carne, tiene las verduras, los vegetales que se le vaya a poner, otros elementos, ¿no? Tocino, queso, etcétera. ¿Y qué más tiene? Sus aderezos. Mala hora de hablar de comida, pero bueno, ni qué hacerle. Eso puedo descomponer. ¿Para qué? Para determinar la cantidad de producto que se necesita para la producción de una determinada cantidad de hamburguesas. ¿Cuántos gramos realmente se utilizan para poner en una pieza de hamburguesa? Y aquí en este ejemplo, ¿verdad? Tenemos un producto X, mayonesa, y empiezo a sacar los datos. Producto, mayonesa. Tiene sus ingredientes, que son sus aditivos. Los aditivos. El peso, ¿verdad? Si cuando compramos un producto, ¿verdad? No sé, por ejemplo, aceitunas. Las aceitunas vienen en salmuera. Entonces ahí tenemos el peso neto. ¿Cuál va a ser el peso neto? El que saquemos de las aceitunas una vez escurrida la salmuera, escurrido el líquido. Instrucciones para su conservación. Identificación del lote, que es el lote en la cadena de producción, ¿verdad? La máquina, la hora, la fecha, todo eso en la identificación del lote. Los permisos que deberían tener, hablemos aquí en Bolivia del SENASAC. La fecha de vencimiento, este ya es un metadato. El país de origen, el modo de empleo, la identificación de la empresa. Ahora, puede que la identificación de la empresa tenga nombre de la empresa, dirección, teléfono, correo electrónico. Son los datos de la empresa que los puedo empezar a disgregar. Entonces, en la analítica que tienen que hacer ustedes, tendré que identificar si voy a tener metadatos. De hecho, sí los vamos a tener. Todos los que estemos manejando fecha, pues ahí ya tengo el metadato. Sale a la vista. El día, el mes, el año. Entonces tendré que identificar si es que tengo otros metadatos. Si estoy manejando como un solo campo, como una sola entidad, nombre y apellidos, ese es un metadato. Porque puedo sacar el nombre o los nombres, apellido 1, apellido 2. En algunos casos será nombre y un solo apellido. Pero ahí tengo los metadatos. O puedo tener lugar de nacimiento, ¿verdad? Nos piden que pongamos el lugar de nacimiento. Y a veces te separan y te dicen ciudad y país. En otros casos te dicen indique el lugar de nacimiento y entre paréntesis te ponen la ciudad y el país, pero va todo junto. Pones Cochabamba, Bolivia, tenemos otro metadato. ¿Por qué? Porque tendré que separar la ciudad de nacimiento del país de nacimiento. Entonces, parte del análisis que tenemos que llevar adelante es justamente poder identificar en todo ese conjunto de datos que tengo, cuáles van a ser considerados como metadatos. ¿Y cuál es el rol o la función de los metadatos? Según estos dos autores, que si bien es bibliografía bastante antigua en el tiempo, son dos principios fundamentales que se utilizan en la teoría de los metadatos. Primero, la búsqueda. Ese es un principio. Y la vamos a leer. Los metadatos deben proporcionar suficiente información. Bien, para descubrir
si existen datos de interés dentro de la colección de datos disponible o simplemente para saber que existe. Entonces, yo a ustedes les estoy dejando como parte de su trabajo que identifiquemos, ¿verdad? Simplemente para saber que existen metadatos entre la data que estoy manejando. Pero también para ver si esos metadatos me van a dar alguna información relevante. Cuando manejamos fechas, es importante poder determinar cuándo hay una, llamémosle, mayor demanda de ciertos productos. Y podemos ver por meses. O podemos ver por días, por temporadas. Entonces, no es solamente que voy a decir, la fecha es un metadato, sino que tendré que ver cómo esa fecha me sirve, cómo esa fecha puedo yo descomponerla en metadatos o en datos, perdón, datos simples para poder tomar decisiones. Ahora, que la disgregue la fecha, es decir, que la separe en datos independientes o no la separe, dependerá de que si me va a proporcionar o no información. Si a mí en la empresa, pues no hago una analítica para saber cuántos clientes me entran por mes, no lo voy a hacer. Pero si mi analítica necesita saber cuántos clientes tengo nuevos, ¿verdad? Cuántos prospectos son convertidos a clientes por mes, cuántos clientes pierdo por mes o dejan de hacer compras o dejan de utilizar mis servicios, ahí sí para los datos separados de una fecha son importantes. La recuperación. Los metadatos deben proporcionar información a los usuarios que puedan adquirir la información que sea de su interés, suficiente información. La analogía con una biblioteca de datos o con una biblioteca de libros consistiría en el procedimiento a seguir para sacar un libro. Si nos remontamos a la época del uso de la biblioteca tradicional, ¿sí? Si nos remontamos al uso de ir a una biblioteca, si alguno de ustedes ha ido a una biblioteca física, no con computadora, ¿qué tenías que hacer? Jalar el cajoncito, ¿verdad? Donde estaban las referencias bibliográficas y tenías una fichita. Y empezabas a buscar el libro en las fichitas. Encontrabas la fichita del libro y empezabas a copiar. Esa boleta se convertía en un metadato. La ficha, la tarjeta que tenía los datos del libro, en el libro que estaba sacando, era otro metadato. ¿Cuál la diferencia? Que en nuestra boleta de solicitud del libro iba a ir nuestro nombre, nuestro apellido, posiblemente nuestro carnet de identidad o carnet del lector, e iba a ir la fecha del préstamo. Fecha del préstamo, ¿hasta cuándo? Y si era una biblioteca pública, en algunos casos tenías que hacer un pago por el préstamo del libro. Y se establecía una multa si es que iba a haber una demora. Entonces, esos metadatos nos tienen que permitir también recuperar alguna información, reconstruir información, porque los metadatos los podemos volver, perdón, disculpas. Los metadatos, pues así como podemos disgregarlos, ¿verdad? Podemos separarlos, también podemos volverlos a integrar. ¿Qué sucede en ese proceso de recuperación? El metadato, ¿verdad? Puede ser sencillo como puede ser complejo. Un metadato puede contener demasiada data, puede tener demasiados elementos como para poder disgregarlos y poder separarlos. Y luego de hacer esa separación, la función de recuperación es la que nos tiene que permitir volverlos a armar.
Una URL, ¿verdad? Aquí el ejemplito que se les pone. Si nos fijamos en lo que viene a ser una dirección, esa dirección tiene varios componentes y yo puedo separarla. El tema es si después voy a volver a poder unirla. Una fecha es más simple de poder reconstruir que inclusive el carnet de identidad. ¿Por qué? Porque son muchos elementos. Entonces, esa mi función de recuperación, de reconstrucción del metadato, o del metadato, perdón, tiene que ser conceptualizada, tiene que ser analizada de cómo tendría que ser ese proceso, llamémosle, de reinversa. Los metadatos, otra de sus funciones que tiene es la posibilidad de realizar transferencia. ¿Qué le llamamos la transferencia de los metadatos? Yo puedo transferir el metadato completo, su estructura tal como está conformada, o puedo hacer una transferencia de los datos que componen a mi metadato. Puedo transferir toda la data de la cédula de identidad o puedo transferir solamente los datos que correspondan. ¿Eso qué va a significar? Mayor volumen en cuanto a lo que estoy transfiriendo, los datos que estoy moviendo, o menor volumen si es que estoy mandando solamente los datos que sean necesarios. Nos permite llevar adelante una evaluación. Y aquí volvemos a ir con el concepto de la utilidad. Es decir, si los metadatos, los datos que están siendo disgregados, van a ser útiles. ¿Y quién va a determinar esa evaluación? La va a determinar el analista. Porque él es el que va a determinar la valía de los datos con los que estás trabajando. Hemos hablado también ayer de la documentación, de cómo voy a documentar y qué es lo que yo voy a tener en esa mi documentación. Entonces, primero la documentación tiene que coincidir con los archivos que estoy manejando. ¿Cuáles van a ser mis archivos? Serán bases de datos, serán archivos Excel, algún tipo de archivo. Entonces tengo que documentar e identificar qué es lo que se tiene en cada archivo. Ayer hablábamos de documentar si elimino o si aumento filas o columnas a una base de datos. Tengo que documentar qué es lo que yo tengo. Mis datos y el conjunto de datos, lo que ayer habíamos hablado, mi diccionario de datos. La información geoespacial y temporal. ¿De dónde provienen esos datos? Y si esos datos son dinámicos, si son fluctuantes o si son datos estáticos y que no van a variar con el tiempo. Habíamos hablado también de la necesidad de unificar y manejar estándares. Y el ejemplo más simple que habíamos puesto, el que está relacionado con la fecha, ¿verdad? ¿Qué estándar voy a manejar para la fecha? Nos vamos al tradicional del día a día, mes, año. Nos vamos al americano. Pero aquí ya puedo tener variantes. Puede ir solamente con 2 dígitos el año. O puedo tener variantes en las cuales maneje el formato de fecha corta, ¿verdad? Por ejemplo, 28, 27, guión, febrero, guión, 2026. O puedo manejar el formato 27 slash 02 slash 2026 o 26. Y aquí podemos encontrar N formatos. Entonces, ¿cómo
voy a garantizar, perdón, ando queriendo resfriarme, así que disculpas. Esos estándares para mis variables, para las unidades, tienen que estar correctamente definidos. Tengo que publicar para que sea, no estamos hablando de dominio público, pero sí para las personas que van a ser responsables de utilizar y de manipular los datos con los cuales estoy llevando adelante la analítica. Dentro del argot informático, los que somos del área, ¿verdad? Utilizamos técnicas, métodos para poder generar movimiento de los datos. Estamos hablando ya en términos de programación. Entonces, ¿qué metodologías, qué algoritmos estamos utilizando para hacer la extracción de los datos, para hacer las transformaciones, para hacer el cargado? ¿Qué limitaciones existen? ¿Y a qué le vamos a llamar limitaciones o problemas? ¿Los datos tienen un origen confiable? ¿O es que hay alguna ambigüedad en los datos que estamos manejando? Hay que identificar si es que la data que he recibido es una data que puede haber sufrido algún cambio en el proceso de transferencia. Si es que estoy haciendo referencia a alguna fuente, pues tengo que tenerla claramente identificada. Mi fuente es el INE, tengo que referenciar. Mi fuente es un repositorio dado por una entidad pública, privada, por el gobierno, tengo que identificar. ¿De dónde están proveniendo o de dónde me estoy proveyendo de los datos para poder hacer el análisis? ¿Y cómo valoro los datos si los veo desde el punto de vista como variables? ¿Y por qué decimos que podemos ver los datos desde el punto de vista de variables? Yo puedo tener mi tabla de datos. Y en esta mi tabla de datos yo voy a tener la fecha, voy a tener, no sé, el precio, voy a tener la cantidad y voy a tener el código del producto. Es una referencia de ventas, para dar un ejemplo. Las fechas, sabemos que si están controladas y están siendo validadas, pues no deberían darnos problemas. No voy a tener, por ejemplo, un 30 de febrero, ¿verdad? Eso no va a existir. O no voy a tener un 31 de septiembre, tampoco va a existir, porque están validadas. Si mi formato es el formato europeo, no voy a tener un 15 del mes 13, no va a existir. Entonces, la fecha no debería generarnos para nosotros un problema desde el punto de vista de la calidad. El código del producto va a ser generado a partir de nuestras bases de datos. Es un elemento sensible en caso de que hubiese un error al momento de hacer la codificación, pero tampoco tendríamos que tener problemas. La calidad de mis datos me puede dar problema acá, cuando estoy manejando valores. Y valores que son a veces ingresados por el usuario
y que no son capturados directamente. Por ejemplo, el precio. Yo sé que los precios en mi tienda varían, voy a decir, entre 1 y 50. Y que las cantidades que normalmente se mueven van a ser positivas. ¿Qué sucede si tengo un precio que sea negativo? ¿Qué sucede si tengo un precio que esté fuera de este rango? ¿Verdad? Si hablamos matemáticamente, el precio es menor o igual a 50 y mayor o igual a 1. Entonces, mi X tiene que estar en este rango. ¿Qué pasa si encuentro un X que sea fuera de este rango? Esto ya me tiene que llamar a hacer una observación de lo que está sucediendo dentro de los registros. En las cantidades, si bien son positivas, sé que no puedo tener una cantidad 0 y tampoco puedo tener cantidades, llamémosle, con una tendencia anómala, porque pueden ser errores de registro. Entonces, ¿qué hago? Tengo que comprobar el rango de mis valores con parámetros previamente establecidos. ¿Existen valores anómalos? Y ahí que vienen las famosas distribuciones. ¿Existen valores que están fuera de mis rangos? Puedo comprobar con un max y un min, un máximo esperado y un mínimo esperado. Puedo ver una distribución. Sabemos que, ¿verdad? Si aquí buscamos una normal, ¿verdad? La normal va a estar por aquí. Pero si entramos a hacer un análisis probabilístico, ¿verdad? Ya vamos a tener la media, vamos a tener las distribuciones, vamos a ver la variabilidad que puede existir en nuestros datos. Entonces, esa analítica nos va a permitir minimizar posibles riesgos por datos no válidos. Pero ¿quién es el que va a determinar estos tres posibles elementos o estos tres parámetros de valoración? Va a ser el analista. ¿Pero a partir de qué? De una información previa que se le ha tenido que proveer. No puedes tener valores fuera de un determinado rango, de un máximo y un mínimo, valores anómalos. O ver cómo es la distribución de nuestros datos para poder determinar si es que existe alguna variación. ¿Y qué sucede si tengo una pérdida de datos? Ayer, en el ejemplo que nos presentaba Maricel, ¿verdad? Habían ciertas casillas en blanco en lo que correspondía a la forma de pago. Complicado si voy a ir a hacer un análisis de datos para determinar movimientos económicos en mi tienda, porque no voy a saber si fueron ingresos en efectivo o si fueron pagos online. Puedo aumentarme en mis columnas una columna adicional que me permita determinar la validez. Si tengo una fila completa, le doy el OK. Si tengo una fila incompleta, le doy la negación, ¿verdad? Puedo manejar el concepto de verdadero y el concepto de falso. O puedo manejar el 1 y puedo manejar el 0, ¿no? Depende del gusto.
Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy teniendo un campo que me va a permitir filtrar aquellos registros que tengan algún error. Los NAs, estos son más complejos que los valores faltantes, porque es un dato que no ha sido registrado, ¿verdad? Un NA es un not available, o sea, no disponible, o que nos salga una columna en la cual, ¿verdad? Puedo tener aquí un NA o puedo tener un error. Esos son valores complejos a manejar, porque algo ha sucedido acá. Es más fácil tener un vacío que tener un valor que ha sido generado mediante algún error. Manejar valores extremos en la parte numérica para poder determinar si estamos fuera de ese rango, ¿verdad? Edad máxima permitida, no sé, 110 o 100. Edad mínima permitida, 0. Ya cuando estamos hablando de unidades monetarias es un poco más complejo. Sabemos que no vamos a mover valores negativos, pero ¿hasta cuándo vas a manejar? Un poco más complicado. En los campos NA, ponernos un carácter de identificación, no sé, un asterisco, un signo de interrogación, algún elemento que nos permita determinar que ahí teníamos un NA. Vamos a cambiar nuestros NAs por asteriscos para poder identificarlos a partir de lo que nosotros estamos manejando. Y cuidarnos principalmente de los fakes. ¿Sí? Esta es una noticia que ha circulado bastantes veces, hablando de las ciudades más contaminadas en Latinoamérica. Y Cochabamba estaba como la número 1, 40.7 UGs por metro cúbico. O sea, estábamos más contaminadas que ciudades que tienen gran población e inclusive empresas. ¿Por qué? Mal manejo de datos. Los fakes, los OACs. ¿Y cuál puede ser el objetivo de noticias falsas, fuentes falsas, datos falsos? Generar confusión. Entonces, si yo estoy haciendo una analítica sobre contaminación ambiental y caigo en esto, tengo datos que voy a tomarlos, ok, perfecto. El año 2014, Cochabamba considerada como la ciudad más contaminada de Latinoamérica y saco este dato. Es una noticia falsa, es una fuente falsa, es un dato falso. Entonces, el reto, amigos, está en el que nosotros podamos, a partir de los trabajos, de las propuestas que tienen, podamos llevar adelante una analítica mucho más específica, mucho más detallada. Denme un minutito, por favor. Disculpas. Entonces, no sé si Álvaro Pari está conectado, no lo he visto por lo menos. No, no está Álvaro. Me escribió que hoy día ya iba a asistir, estaba volviendo de su lugar de trabajo. Roger, buenas noches. ¿Pudiste armar lo que ayer no pudimos visualizar? Doc, buenas noches. Sí, de hecho lo estoy todavía revisando.
Ahorita lo que he podido conseguir del sistema, digamos, que maneja el portal de SAM, son los inscritos, o sea, toda la información de los inscritos que tienen en los programas para saber, digamos, cuántos estudiantes se inscriben por programa. Pero también ahora estoy empezando a evaluar otro tipo de datos para poder detectar cuál sería la tendencia de futuros trabajos que pedirían, ¿no? Posgrados. Entonces, eso lo he estado visualizando o revisando. Ok. Respecto a lo que les acabo de hablar, ¿verdad? De lo que acabamos de ver, ¿cuánto cambiaría su trabajo por efecto de los metadatos? O sea, no debería ser, no hay un trabajo, no hay un esfuerzo extra a realizar, pero sí hay que considerar los metadatos. Entonces quisiera escucharlos un poquito, qué es lo que tendríamos como metadatos, qué es lo que podría favorecernos en la analítica de datos. Adelante, los escuchamos, por favor. O hacemos la ruleta y sorteamos. Vamos a hacer la ruleta entonces. Siempre es bueno ser democráticos. Ok, ahí están el nombre de todos los que tienen trabajo. Me falta Álvaro. Ahora Alejandra está junto con Erwin. Pues vamos a sacarlo a Erwin. Aquí vamos a poner. Y Álvaro no ha llegado. Turirurín. Milton tampoco me parece que está. Hoy Milton decidió darse libre. Héctor, adelante. Adelante, Héctor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Inge, yo también he estado, no he estado asistiendo a clases, pero sí quisiera presentarle mi trabajo o el avance que tengo. Y ahí también le puedo hablar algo sobre los metadatos y lo que podía transformar. Ok, está bien. Vamos primero con Héctor, luego con Pedro. Tú no has subido, Héctor, ¿no? A la plataforma tu propuesta. No, el problema es que tuve muchos problemas al revisar los videos en datos basura que tuve y no tenía datos fidedignos. Ya. Entonces ahí me detuve mucho en no inventarme datos prácticamente. No, está bien, no hay problema. A ver, compártenos, por favor. Yo dejo de compartir y luego volvemos con la ruleta. Permítame un momento. ¿Qué es este? Ya, dicen, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, Ya, ahí licenciado. está. Mi análisis. Análisis del comercio exterior de Bolivia del 92 al 2025 y su progreso en dólares. Adelante.
Muy bien. Este estudio está basado en una base de datos que saqué del INE sobre lo que es comercio exterior, todo lo que Bolivia podía exportar desde 1992 hasta el año 2025. Estos datos son sumamente estructurados, o sea, son característicos. Si quiero, ahora le quiero presentar mi base de datos. Deja compartir. Un segundo. No, no soy tan amigable con el Meet. Ahora sí. Esta es mi base de datos. Lo pude conseguir del INE. En mi base de datos tengo entre maquinaria, tengo maquinaria, eh, productos, maquinaria de industria, equipos industriales, grúas, calefacción, muebles, y ahí vamos desarrollando por mes cuánto realmente se ha podido exportar. Esto está basado en millones de dólares. Entonces, 0,1 sería $1.000 de exportación, o sea, o 100.000 dólares de exportación solamente en el mes de enero en toda Bolivia ha habido, digamos, una exportación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos de análogos. Entonces, toda esta base de datos yo lo tengo desde 1992 hasta el año 2025. Y ahí podemos sacar un análisis de datos y obtener datos específicos de cuánto se ha podido exportar Bolivia, cuánto ha podido exportar a nivel internacional y su interacción con el mundo prácticamente. Ahora, hablando en metadatos, podríamos hablar en carnes y, a ver, algo más fácil. Cueros, pieles, fibras, textiles, petrolero, aceites, productos químicos, plásticos, ya. Hierro y aceros. Casi en hierro y aceros no se ha podido exportar. No, no somos país exportador, a pesar de que tenemos la fábrica de Mutún, más grande del mundo. Entonces, en metadatos sería un camión en Bolivia de alto tonelaje, solo puede cargar alrededor de 28 toneladas, ¿sí? Siendo en este caso, a ver, hablando de $1.000.000, tendríamos que ya empezar a estructurar cuántos realmente, cuántos camiones podrían exportarse, podrían salir para llegar a esta cantidad. Entonces tendría que hacerse un estudio más largo según el tipo de tonelaje ahora y cuántos camiones por 28 toneladas pueden cargar en el año 2025, en el año 2026, en julio del 2025, y así ya tendríamos una gama de datos más grande, más amplia. Entonces, eso ya alteraría automáticamente toda mi base de datos y podríamos tener datos más finos sobre el progreso y también las tendencias que tendríamos. Y más o menos así se está estructurando mi trabajo, Liz, ingeniero. Eh, ¿Me podría dar alguna sugerencia para poder seguir avanzando? Ya, a ver, un par de preguntas. Acá los datos están estructurados de acuerdo a lo que usted ha sacado sobre las exportaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está considerando hacer una analítica de datos? ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer analítica de datos, yo tengo que tener elementos para poder extraer información, perdón, extraer datos y poder tomar decisiones. Por ejemplo, en la primera columna, donde dice capítulo de la QC, por ejemplo, en la fila 64 dice hierro y acero. Correcto. Ahora, ese hierro y acero, bueno, está todo en cero, me parece, aunque por ahí hay un 0.1. ¿Qué es lo que esa información le va a dar? Porque en teoría es desde el año 92, si no me equivoco, hasta el año 2025. Esa información, hablando en millones de dólares, serían 100.000 dólares en la cual se ha podido exportar en el mes de septiembre.
del año 2006. Ya, ok. A ver, hagamos de cuenta que usted quiere hacer un análisis de datos. ¿Qué es lo que analizaría? ¿Cómo haría la interpretación? ¿Cómo haría esa explotación de datos? Porque son bastantes datos, pero aquí quizás habría que ver de reestructurarlos, porque tienes arriba el año, el mes, y eso supongo que se repite para la derecha, ¿verdad? Hasta llegar al año 2025. Correcto. Entonces, ¿cómo manejarías esto? ¿Qué es lo que te interesa a vos al momento de hacer esta explotación de datos? A mí lo que, más que todo, esta base de datos me ayuda a mí a saber en qué años Bolivia ha podido exportar más, en qué años ya su manufactura empezó a mejorar, porque siempre ha sido, digamos, aquí 0-0. 2023 no se ha exportado nada de acero, 2024 tampoco. Se ha intentado hacer algo en 2024 en noviembre y no han podido hacer nada, no han podido exportar mucho. Apenas han podido interactuar en el año 2025, en el mes de abril y mayo, porque sí está registrado la exportación de acero y aluminio. Entonces, esa base de datos me da ayuda es que apenas se ha podido reactivar nuestras exportaciones en acero desde el año 2025. Y así vamos viendo las tendencias hasta que llegue a un año más próximo, porque no ha habido muchos movimientos, todo casi marca en cero, en cero, en cero, en cero, en cero, en cero. 2012 en cero, 2013 también está en cero, están en blanco, 2014 lo mismo. Entonces, ese tipo de información a mí me sirve para decir si es que en un caso yo quisiera invertir, no sé, en acciones de las fábricas de acero, acero en Bolivia, a mí no me sirve de mucho invertir en esto porque nunca han tenido una buena, un buen manejo, una buena exportación, porque no ha habido, hasta ahorita, bueno, hasta viendo esta base de datos, no ha sido nada rentable el invertir en manufacturas de metales. Ya, ok. Ahora, eh, está bien, lo que usted me dice está bien, es coherente, ¿verdad? Esto te permite analizar y ver si vas a invertir en acero, pero no hay forma de determinar por qué no se podía exportar el acero o por qué ese rubro no era llamativo. ¿No hay esa información? Esa información la podemos seguir rescatando en datos del INE, de datos del IPSE, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, hablando netamente de aceros. Y ahí nos pueden decir cómo así su tendencia de desarrollo a nivel producto. ¿Sí? Pero esta base de datos a mí me habla de todos los productos que Bolivia ha podido exportar. Entonces, solamente esta base de datos está valorada en dólares y todo lo que ha podido mover Bolivia en estos años. Entonces, de esa información, digamos, me he estado basando en esta base de datos. Y Ya, ok. Está bien, es interesante. Entonces veamos cómo podemos hacer esa analítica, ¿sí? Y quizás ver de representar estos datos de alguna otra forma, porque esta es la planilla de visualización, está bien. Ahora, por ejemplo, en la fila 57 está supongo que es la sumatoria, ¿verdad? Esos valores, artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material. Entonces, de las 58 a las 66 te hablan del material. Y ese 17.6, ¿qué es? Es la sumatoria de lo la que suma. tienes ahí abajo, ¿verdad? Correcto. Ya, Sus ¿eso está desgloses expresado en qué? ¿En millones de en dólares? millones de dólares. Ah, ok, perfecto. En acá. Ya, entonces ahí también te permite ver, por ejemplo, una tendencia desde el año 2005 digamos, del 2002 al 2025, cómo ha sido el comportamiento para ese rubro específico. Correcto. Ya, está bien. Sí, aquí lo que me interesa es que tú puedas, Héctor, identificar cómo vas a hacer esa explotación de datos. Tú me has dicho, me va a permitir definir si invierto o no invierto. Entonces, puede que por ahí tengas algún otro producto que haya tenido picos. Aquí este producto, materiales no ferrosos,
siempre ha estado en la tendencia alta. Entonces, podría ser si una vez que clasifique qué productos son, entonces tendría una buena alternativa para cubrir, para poder invertir para poder unirme al negocio de estos productos y la exportación, porque Bolivia tiene la materia prima. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, sobre esto vamos, por favor. Sí. Bueno, dice, eso sería, más que todo esto se va a avanzar mi trabajo. Su trabajo. Ya, no se olvide, bueno, voy a subirles yo el día de mañana ya para el informe final, el formato, ¿sí? Que es identificar el objetivo, objetivos generales, específicos y demás. Bien, Pedro, adelante, por favor, te escuchamos. Está bien, ahora mismo comparto. Ya se puede ver, ¿no? Sí, ya estamos con tus datos. Adelante, te escuchamos. Bien, ahora mismo lo que se hizo para simular los datos fue crearnos unos dos, simular primero la tabla de Excel que se había quedado ayer, que sería la tabla que nos daría la empresa, que es de la tabla de unidades, donde están los países y los nombres de las unidades exactas. De las unidades esto no cambia, son valores que se quedan estáticos. Después tenemos el Area Lake, que igualmente estaría en un SharePoint y que tuviese sus diferentes áreas, en este caso son 20, con sus tipos de áreas, su área grupo, que sería en qué áreas se dividen todas estas exactamente, y bueno, las que están activas son las que no se toman en cuenta. Y después la tabla que sería la mayor, que sería el Fato Coletas, que es donde están todo lo que se tendría que limpiar en todo caso para llegar a un solo indicador. En este caso hay bastantes datos, creo que son 10,000 datos, en el que solo se van a usar unas 5 tablas más o menos en las que se irá filtrando, como es el caso del valor, en el que el valor puede ser de diferentes tipos de procesos. Cada proceso tiene su propio componente, digamos, en este caso. Y eso es lo que se está apuntando, ¿no? A limpiar directamente a un proceso de limpieza de todo, de los 3 tipos de datos que nos están llegando, hacerlo más pequeño, reducirlo, porque ahora mismo también tienen los datos en formato fecha, limpiar los datos, ¿no? De los nulos. Actualmente hay algunos datos nulos en algunos valores, ¿sí? Y de ahí mostrar el proceso, ¿no? Documentado. Ok, No sé, ¿qué metadatos tienes acá o son datos puros? Ahí veo una fecha, fechas. ¿Qué otros más podrías identificar como metadatos? bueno, en sí están las 3 tipos de fechas que, bueno, del inicio del lote, el final del lote y el muestreo, pero también tengo en relación a los metadatos, puede ser en formato horas, ¿no? Que, bueno, creo que igualmente es equivalente a la fecha. Mm, es que en sí, la verdad, podría ser, bueno, hasta el proceso puede ser un metadato, porque el proceso tiene sus diferentes tipos de componentes y de ahí cada componente tendrá su línea de producción, digamos, también puede ser un metadato, pero que no se va a utilizar, digamos. Ya, ok, sobre eso que dices, el proceso tiene, o sea, puede ser un metadato. ¿Por qué? Porque tienes una línea de producción, tienes una fecha, tienes una hora. Entonces, ahí es importante ver si al proceso lo tomamos de forma general como un metadato que luego puede ser disgregado. Es que le he dado. Ya está bien. ¿Ya? ¿Algo más, Pedro? No creo que eso sería todo, Inge. Ya, perfecto, gracias. Jesús, adelante, vamos con usted, por Ah, favor. sí, una pregunta más, Inge. Sí, dime. Respecto a la práctica, yo, bueno, pensé que era trabajo normal, pero bueno, vi que era grupal en sí.
No, no, Eh, perdón. Las prácticas les he dejado como opcional que sean individuales o grupales, lo mismo que el trabajo final. está bien, es Ya que no hay justo vi problema. decía grupal ahí abajo y No, tenía que ser grupal, pero al final no puedo obligarlos, entonces no hay problema. Lo que sí, por favor, no se olviden, nadie ha participado en el foro 2 y el foro 2, si bien se cierra la próxima semana, pero ya empiecen a hacer sus comentarios. El foro 2 está vacío, tal como se los he dejado. Adelante, Jesús, por favor. Buenas noches, sí, voy a compartir. Este es el dataset que me he conseguido. Es de las empresas distribuidoras, son las que envían esta información. Por ejemplo, aquí tenemos, tenemos el año y el mes, a qué mes corresponde. Y por aquí al final podemos ver el costo y la energía. Entonces, de aquí, de estos datos, puedo hacer la variabilidad eh, de acuerdo a los meses, a la variabilidad en el intervalo de meses. Esa era mi propuesta. Ok, ¿qué metadatos tenemos? ¿Puedes darle un poco de zoom, por favor, para poder leer los títulos? Zoom. Zoom abajo a tu Excel, le puedes subir ahorita con 100%. Exacto, ya está bien ahí. Ya, muy bien. El cliente, el nombre, la cantidad, la categoría, domiciliaria, GND. Estos no sé qué son, pero los voy El a... tuyo está relacionado con el tema del consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Sí, sí. Ya, perfecto. Después, energía generada, energía consumida, energía autoconstruida, creo que es, o constituida, algo por ahí, creo que es esto lo que no me indica muy bien esta casilla, pero esto es el costo y, y esta es la cantidad que se consume, la energía consumida. Entonces aquí está en bolivianos, 54 bolivianos, aquí no sé por qué estará en 0, 54, 11, 54, y así, entonces, esto está por, como les decía, es por esta clasificación Gestión. sin gestión y mes, cuánto cancelado. Ya. Entonces Es tengo, importante, perdón que te corte, que vámonos arriba a tus títulos. Es importante que puedas documentarte y conocer qué es cada uno de los títulos que están ahí arriba, ya, ¿verdad? Porque como tú estás haciendo analítica de datos, entonces conocer qué significan los títulos que tenías al otro lado, ¿verdad? Respecto a energía consumida, por ejemplo, energía generada, supongo que es energía consumida, energía autoconsumida, no sé, o sea, eso habría que ver a qué se refieren. Ese es el concepto de diccionario de datos, ¿verdad? Y la última, INY, quizás sea energía inyectada, no sé, estoy deduciendo algunas palabras. Entonces es importante que puedas conocer la descripción de qué es lo que representa esos campos. Ahora, también ver, el domiciliario está bien, pues si te fijas hay domiciliario PDBT, domiciliario simple y luego tienes el G y demás. Sería interesante saber eso, porque para hacer la analítica de datos, esos valores de energía generada, consumida, el costo, puede que estén relacionados a que ese G esté, por ejemplo, con industrias, ¿verdad? sí, Entonces, son las eso, categorías. Tengo los listados, pero ellos los manejan en códigos, pero los voy a sacar de otra. Ahí tienen en la página, tienen como un combo. ¿Qué significan eh, las siglas estas? Que no tienen sentido aquí ahora. Y de las columnas,
tengo un listado, pero como, o sea, esto lo he conseguido. Me han pedido un informe, un reporte, y ese reporte yo lo he construido esto de acuerdo a sus columnas. Y el que me ha pasado esto me dijo que me ha dado las columnas, pero hasta ahí era, esto es el reporte que usan ellos para, no sé qué tipo de análisis hacen, pero esto. Ok, entonces eso es importante. Gracias, Jesús, por la presentación. Es importante no solamente el tener los datos, sino el que conozca de qué se tratan estos datos. ¿Verdad? Es un ejercicio, ¿sí? No sé si tú estás relacionado con el trabajo de esos datos o ha sido más un tema motivacional para que entres a hacer esto, pero es importante el que te puedas involucrar un poco más, ¿sí? Para conocer cosas que cuando estés haciendo tu presentación no tengas esos vacíos de no conocer o no poder explicar o indicar qué es esa nomenclatura o los encabezados. Y eso va a recomendación para todos, porque si bien es un ejercicio, hagámoslo de forma que pues mostremos que la data que estamos manejando la conocemos y la sabemos interpretar. Inclusive en ese que decía energía autoconsumida, si es que era, porque hay un cero, ¿verdad? ¿Qué significa ese cero? Puede que esté relacionado al tipo de vivienda. Entonces, son bastantes factores que puedes hacer un cruce interesante en toma de decisiones. Sí, lo que estaba pensando es usar el valor, ¿no? El precio que están usando. Y de acuerdo aquí, como está por mes de un usuario, va a estar, digamos, del año 2022 enero y febrero, 2000, hasta el 2025 tengo. Entonces, yo solo quería usar solamente esta columna para ver cuánto varía y cuánto está pagando. Porque las facturas no las he podido conseguir, no me han podido proporcionar. Esa era la idea de las facturas, pero yo quiero agarrar solamente esta columna. No nos estás compartiendo ya, pero la Ah, columna que tú quieras trabajarla, no te preocupes. es la columna del precio, cuánto está pagando. Ya, perfecto. Ya, Esa columna es la que quiero usar. con la que vas a hacer el análisis. ¿Ok? Sí. Estamos bien entonces. Gracias, Jesús. Sergio, adelante. Sergio Molina, tienes dos cuentas habilitadas. Vamos con la que corresponda. Buenas noches, licenciado Germán, ¿me escucha? Sí, adelante, por favor. Ya, le comento que estoy con dos, con dos cuentas porque estoy con una del trabajo y otra de mi personal. Estoy compartiendo pantalla, ¿se logra ver? Sí, vamos. Bueno, como le decía, mi proyecto se trataba más que todo de sacar un nuevo producto con el tema de maternidad. En otros países existe el seguro de vida, de salud, el cual cubre lo que es el embarazo. Entonces, en ese sentido, mi proyecto lo que quería era realizar, mediante las encuestas del INE del 2024, un análisis de maternidad para después poder hacer una proyección y también cruzar los datos con las búsquedas que se hacen en Internet y poder ver más que todo una población objetivo. Entonces, en ese sentido, se ha descargado el censo 2024. Sin embargo, como es muy pesado, son como 11 millones de filas, un poco más, entonces se ha optado por usar Python. Aquí están todas las columnas, bueno, todas las filas, todas las columnas que se han extraído. Y en ese sentido, hay una pequeña visualización, ¿no? Que se puede ver acá. Sin embargo, he pasado todos estos datos a Power BI para poder hacer un análisis quizás más macro. Y en ese sentido, se puede ver por municipio, por departamento, para ver la provincia quizás que nos interesaría estudiar, que nos interesaría ver. Creo que está un poco lento, pero es por la cantidad de datos que se están analizando. Entonces, en ese sentido, si yo quisiera ver solamente La Paz, aquí me aparece, bueno,
provincias y los municipios que están alrededor o que componen La Paz, por ejemplo, está Caranavi, etcétera, ¿no? Y en ese sentido se ha hecho también un análisis por la edad y sexo de las personas y su población. Entonces, se ha hecho esta representación gráfica para ver los azules son hombres, los rosados son mujeres, para ver qué cantidad de hombres y mujeres existen en base a la edad. Eh, También es importante ver el estado civil de las personas debido a que una persona casada es más propensa quizás a tener hijos, ¿no? Por el hecho de que ya está formando una relación estable, por decirlo así. También es importante saber si convive con esta persona, si está soltera, y todos estos datos te los da pues el INE, ¿no? En ese sentido se ha hecho un análisis que se puede ver por departamento, que se puede ver incluso por edades. Yo podría poner de límite, no sé, de 30 años a 40, por ejemplo, y va a variar. Entonces ya sé las cantidades más o menos de personas por departamento y edad que tienen este estado civil, ¿no? También se ha estado viendo lo que era la edad de una madre al nacimiento de su primer hijo. Por lo general, y esto es lo que más me llamó la atención, en general, si quito el filtro, em, podemos ver que la mayoría de las mujeres tiene su primer hijo a los 20 años, ¿no? Y eso es un dato que nos puede servir mucho para medir el riesgo del seguro, en el sentido de que si yo le pregunto la edad de una persona a una pareja, la edad de la chica me diría mucho sobre si es propensa a tener hijos o no. Y bueno, he estado desarrollando otras diapositivas más, otras presentaciones más. Sin embargo, no están completas y todavía me falta integrar más información, pero eso es lo que he desarrollado hasta el momento. Ok, está bien, es bastante data, ¿sí? La que tienes. ¿Y qué es lo que pretendemos con esta data? O sea, ¿cómo vas a cruzar los datos? ¿Qué es lo que estás considerando? Adelante. Bueno, lo que más estoy considerando quizás en este primer análisis que estoy realizando es ver la población más propensa quizás a adquirir el seguro y al mismo tiempo ver qué condicionantes o seguros se les puede poner al producto que vamos a realizar, ¿no? Como le decía, creo que el estado civil es determinante para poder medir el riesgo de la prima, ¿no? El riesgo de la operación que se va a realizar. Como al mismo tiempo ver este dato de la edad también nos ayudaría a analizar en qué casos quizás se podría aumentar una prima, ¿no? En medida del riesgo, del riesgo de que la persona salga embarazada en la anualidad que va a tener la vigencia de la póliza. Entonces, estaba viendo estas determinantes y obviamente no son todas estas mujeres las que van a adquirir el seguro, pero al menos ya tengo como una población de la cual sí podría cruzar la información con las búsquedas que hay en Google y tal vez disgregando esa información ya podría tener una población objetivo de mujeres que podrían querer adquirir ese seguro. Ese es no sé, el objetivo que yo tengo, pero quizás el enfoque necesita más retroalimentación. No, está bien. Vamos a ver hasta dónde llegamos para la presentación del próximo viernes, pero es interesante. Hay bastantes cosas que se pueden extraer a partir de esta data. Gracias, Sergio. A usted, hasta luego. Ok, ¿con quién continuamos, por favor? Para ver si es que hay algo más que revisar. Si no, aquí estaríamos despidiéndonos. Ustedes me comentan. Ok, entonces, antes de despedirnos, por favor, voy a compartir la plataforma.
tenemos pendientes. Lo que les decía, por favor, el foro 2 está en blanco. ¿Sí? La pregunta está aquí. Explica y comenta cuáles son los criterios de calidad de datos en Big Data. El práctico 2, que es para mañana, tengo 2 entregas. No se olviden, por favor. Si bien no la cierro la tarea, pero cumplamos con las entregas respectivas. Mañana voy a habilitar ya la tarea final. Voy a poner un índice que es un contenido mínimo, ¿ya? Si ustedes sobre ese índice quieren aumentar algo, quieren tener por las características de su propuesta algunos elementos que no esté considerando, adelante por favor, ¿ya? ¿Cómo vamos a...? Todavía tenemos el jueves, ¿verdad? El jueves vamos a ver algo más que falta en la teoría y el viernes ya es la presentación. Entonces el jueves cualquier duda que se tenga respecto a lo que es el trabajo final, ahí las vamos a poder aclarar. Y dentro de lo que viene a ser la planificación, no se olviden que si bien el jueves es la presentación, perdón, el viernes es la presentación, tienen hasta el viernes 13, si no estoy equivocado, para poder entregar el documento final. Y es lo que teníamos acá, ¿verdad? Bueno, hasta el 14, ¿sí? Hasta el sábado 14, el documento final, cosa de que si es que hay alguna mejora, lo que tengan que hacer, lo hagan. Para el 6 puede ser una presentación, un PowerPoint, en el cual tengan una breve descripción de lo que es el proyecto, porque ¿a qué nos vamos a abocar? A analizar sus datos. Entonces, pues nos compartirán el Excel o la herramienta con la que estén trabajando y sobre eso vamos a hacer la explicación, el análisis que estén haciendo. Entonces, para el formato que yo les voy a dar del documento va a ser para el documento que hay que presentar el 14 de marzo. Para el próximo viernes, lo que yo necesito es que tengan claro cómo van a hacer la explicación de sus datos, que hayan encontrado datos anómalos, datos faltantes, incoherencias, etcétera, etcétera. Sobre eso es que vamos a ver. Entonces, más que hacer una presentación PowerPoint en la que vayan a tener sus datos capturados como imágenes, no, pueden tener un PowerPoint o su mismo documento Word en el que hablan a un principio del problema identificado a resolver, el objetivo, los objetivos que quieren hacer, y de ahí nos lanzamos a revisar la planilla. Esa sería básicamente la modalidad con la cual estaríamos haciendo las presentaciones el viernes de la próxima semana. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna consulta más, por favor, adelante. Sergio, ¿tú tienes algo? Porque estás todavía con la mano arriba. Perdón, mil disculpas, no me di cuenta. Ok, no te preocupes. Bien, entonces, por favor, trabajemos identificando esos elementos que hoy hemos mencionado, ¿sí? Los metadatos. ¿Cuáles son esos metadatos? La fecha sale de inmediato, ¿verdad? Ese es un metadato clarísimo, pero posiblemente tengamos algunos otros, como Pedro mencionaba, la posibilidad de que un metadato sea el proceso. Entonces, identifiquen ustedes. Una cosa es identificar, como veíamos en la teoría. Los voy a identificar. Otra es si ese metadato me va a proveer de información relevante. Entonces, voy a tener metadatos, pero no necesariamente van a ser metadatos que yo los voy a utilizar para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, si nada más, Edwin Ari, ¿ha podido trabajar algo con el documento? Lo veo conectado, pero no sé si es que ha podido avanzar. Adelante, por favor, quisiera escucharlo brevemente.
Sí. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Adelante, Eh, dígame. sí, profe, no se ha podido trabajar porque estaba ocupado hoy día. Entonces yo creo que este fin de semana, mañana trabajo para la próxima semana. Entonces no hemos buscado nada, profesor. Ya, es Sí. urgente, por favor, que lo hagamos, porque ya la próxima semana estamos terminando con las clases. Entonces, la próxima semana ya es la entrega del documento final. Veremos si puede avanzar. No sé desde qué hora, si se conectó desde el inicio de la sesión. Ha podido ver en algunos de los ejemplos que han presentado sus compañeros cómo tengo que manejar el esquema de estructurar mis datos. Por favor, ¿sí? Sí. La última parte lo vi, profe. Después, más antes, no, a las 9 me conecté, apenas llegué a esas horas del trabajo. Ah, Entonces, ya, ya. no sé, profesor, sí. Intente revisar un poco el video, el de hoy y el de ayer, porque ayer sí hemos hecho un trabajo a detalle con cada uno de sus compañeros. Así es. Está bien, gracias, profe. A usted. Héctor, una consulta. ¿Cuál es su profesión? Y quisiera que me suba la propuesta a la tarea que está ahí habilitada, que no tiene validez, pero sí dice propuesta de los temas a presentar. Héctor Condor. Claro que sí, ingeniero. Yo soy profesional en comercio exterior y logística internacional. Ya, perfecto. Eh, De ahí es la temática que le interesa. sí, a lo que más sabía yo. Ya, está bien, no hay ningún problema. Ya, entonces trabajaremos, por favor, avancemos en la propuesta. Tenemos que terminarla hasta o sea, ya para tener la presentación de los datos y el análisis de los datos y demás. Eso es para el próximo viernes. El documento tienen todavía 2 semanas para poder estructurarlo, poder escribirlo y demás, pero vayamos trabajando, ¿no? Porque van de la mano. Lo que yo voy a poner en el documento es parte de lo que voy a explicar. Entonces, para que no se hagan pisar con el tiempo, ¿sí? Entonces, y nada más, colegas, que tengan un buen fin de semana, descansen y cualquier cosa yo estoy atento a su... Sí, Erwin, adelante, por favor. O ya, no, solamente el dedito arriba. Ok, nos vemos entonces, Dios mediante, el jueves de la próxima semana. Muchas gracias, Sí, ingeniero. un abrazo, Hasta muy buenas luego. noches, gracias a ustedes.